los últimos años, por alguna razón, Internet ha decidido lidiar con las tragedias riéndose de ellas. No importa cuán devastador haya sido un evento, que a los pocos días e incluso horas vas a ver las redes colapsadas de memes sobre lo ocurrido, los cuales se escudan bajo la fachada de ser simplemente humor negro. Hoy les tengo preparada una lista con los casos más mórbidos que la gente acabó deshumanizando para reírse. El 10 de septiembre de 2025, el activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo de un francotirador directo en el cuello, mientras se encontraba dando una charla en la Universidad de Utah sobre los tiroteos en masa, los transgénero y todas estas cuestiones que siempre polarizan tanto a la sociedad. 2 horas después del atentado, fue declarado sin vida. En cuestión de minutos, las redes explotaron con posteos que provocaban conmoción, división y en algunos casos celebración. El caso de Charlie Kirk es muy curioso, es de los pocos memes post-mortem que he notado que la gente los hace con un odio visceral. En otros memes más adelante en el video vamos a ver un patrón que se repite, el de memes que pueden parecer ofensivos en un principio, pero que en realidad se hacen con la intención de conmemorar y hasta de sobrellevar el duelo de esos famosos que ya no están entre nosotros. El ejemplo perfecto de eso es el de Gatsby, pero ya vamos a profundizar mejor en su caso. Ahora vamos a centrarnos en Charlie Kirk. Millones de personas estaban genuinamente felices de que hayan matado a un activista de derecha. Se lo deshumanizó tanto que hasta se llegó a normalizar y hasta premiar la creatividad con la que los usuarios se burlaban de él. Los memes más comunes eran los de su cara puesta con IA en otros cuerpos, generalmente en el de raperos. Unos profesores de universidad se disfrazaron en Halloween con remeras que decían problema resuelto y simulaban estar cubiertos de sangre. El tirador de 22 años fue entregado a la policía por su propio padre. Tyler Robinson, el día del atentado, se cree que disparó el rifle a 142 metros de distancia desde una azotea. Esto le dio el tiempo suficiente para escapar. Los investigadores, cuando siguieron el rastro, encontraron en el lugar un cargador del rifle que tenía grabada la siguiente frase: toda esta situación estaba destinada desde un principio a convertirse en un meme dantesco. En vida, a pesar de tener tantos detractores, Charlie Kirk no era una persona súper memeable como lo puede ser Elon Musk, pero debido a la creciente tensión política, este fatídico desenlace que acabó con su vida demostró una cosa: la masa estaba impaciente esperando que cometiera algún error para saltarle a la yugular. A ese nivel de exposición nada te puede salvar de una funa, ni siquiera la muerte. El 18 de junio de 2023, el sumergible Titan, el cual era un proyecto experimental para el turismo de inmersión profunda financiado por la empresa OceanGate, implosionó mientras estaban haciendo una inmersión en los restos del Titanic en medio del Atlántico. A bordo viajaban 5 pasajeros, uno era el guía experto en la historia del Titanic, el otro era el director ejecutivo de OceanGate, que a su vez era quien dirigía el submarino, y los restantes eran 2 empresarios multimillonarios y el hijo de uno de ellos. Aproximadamente 1 hora y media después de haber iniciado el descenso, perdieron todo contacto con su nave de apoyo que los estaba esperando en la superficie. Cuando el tiempo pasó y se hizo cada vez más evidente que algo había salido mal, se desplegó una búsqueda intensiva por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos y también de Canadá. Durante casi una semana el mundo entero siguió minuto a minuto la búsqueda incansable de esta nave, hasta que finalmente se confirmó lo peor. El orificio de presión del pequeño submarino se rompió durante la inmersión, matando instantáneamente a los 5 ocupantes. Paradójicamente, una embarcación construida para visitar el naufragio más emblemático de la historia acabó compartiendo su destino. Los memes de humor negro que empezaron a circular en internet sobre este caso principalmente estaban enfocados en 2 vertientes. Una era sobre lo improvisado que era este prototipo de submarino. El mundo se quedó boquiabierto cuando mostraron la cosa con la que se controlaba desde el interior al submarino. Y el segundo motivo de burla era muy evidente, que giraría en torno a que un grupo de multimillonarios con mucho tiempo libre y sin nada mejor que hacer hubieran accedido voluntariamente a poner en riesgo su integridad viajando en esta chatarra por el módico precio de $250,000 por persona. George Floyd era un afroamericano de 46 años que fue detenido por la policía en la puerta de una tienda después de que lo denunciaran por supuestamente haber usado para pagar un billete falso de $20. Los agentes que acudieron al lugar lo inmovilizaron en el suelo y uno de estos le puso la rodilla en el cuello. A pesar de que Floyd les repitió una y otra vez que no podía respirar, hicieron caso omiso. Luego de 9 minutos y 29 segundos en esa posición, Floyd se desplomó y jamás volvió a recuperar la conciencia.
Los oficiales fueron condenados por violar sus derechos humanos, pero esto no bastó para detener la ira que se había desatado en Minneapolis. Durante 48 horas hubo disturbios que prácticamente acabaron con la ciudad, pero este desorden civil se extendió por todo el país. Si bien el movimiento de Black Lives Matter ya existía, con el caso de Floyd como bandera se intensificó, pero como vivimos en un mundo tan politizado, estaba claro que el otro bando contraatacaría. Miles de usuarios alegaron que Floyd no era un ciudadano inocente, ya que contaba con un largo historial delictivo, cumplió varias condenas en la cárcel por posesión de drogas y robos. El hecho más grave fue en 2007, cuando él y su grupo irrumpieron en la casa de una mujer embarazada. Según los informes, Floyd le apuntó en el estómago con un arma de fuego. Por este delito pasó 5 años en la cárcel. Según a quien se lo preguntes, esta parte turbia de su vida se le resta importancia o se magnifica. Si bien Floyd intentó rehacer su vida, siempre recayó por culpa de las drogas. La autopsia reveló que tenía fentanilo y metanfetamina en su organismo al momento de su deceso, por lo que existe el debate de si murió por una sobredosis. Al final, la justicia determinó que se trató de un homicidio, probablemente haya sido una combinación de ambas cosas. Independientemente de cómo haya sido su final, el internet no tardó en faltarle el respeto de maneras inimaginables. Existen todo tipo de memes que giran en torno a no puedo respirar. Hasta se creó un challenge en TikTok con su nombre. El 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio fulminante a los 60 años. Un ídolo tan popular merecía una despedida a la altura de su legado. Al día siguiente, más de 1 millón de personas se acercaron a despedir sus restos. Pero entre medio de todas esas cosas pasó algo totalmente inesperado. Los empleados de la funeraria que debían prepararlo para el velatorio se sacaron fotos con su... Salían sonriendo con el pulgar arriba, y como si eso no fuese lo suficientemente grave, lo subieron a las redes sociales, donde lógicamente no tardaron en viralizarse las imágenes. Obviamente que esta falta de ética terrible por parte de unos trabajadores provocó tal repudio que el dueño de la funeraria aseguró que el personal fue despedido, y también se les exigió que pidieran disculpas a la familia. Pero ya era demasiado tarde. Una vez más, las redes sociales no perdonaron. Una persona tan querida y también tan cuestionada como lo era Maradona desencadenó un sinfín de memes de parte de muchos haters que aprovecharon lo surrealista que era la situación para burlarse del futbolista. Era una obviedad que iban a salir miles de memes en contra suya, pero este acto tan ruin por parte de los empleados fúnebres fue como echar más leña al fuego. Voy a intentar resumir este caso para aquellos que nunca lo hayan oído, pero les advierto que es difícil de digerir. Junko Furuta era un estudiante de 17 años que vivía en Tokio. Tenía una excelente relación con sus papás y, aunque provenía de un hogar humilde, había recibido una educación ejemplar. En el colegio era muy aplicada, tenía las mejores notas y todos los profesores la amaban. Mientras la mayoría de sus compañeros solo pensaban en salir de fiesta y tomar alcohol, ella dedicaba las tardes a trabajar en una fábrica de plásticos para ahorrar algo de plata y cumplir su sueño de viajar. El 25 de noviembre de 1988, cuando volvía a su casa en bicicleta después del trabajo, 4 jóvenes la interceptaron y la secuestraron. Esos 4 sujetos no eran unos desconocidos, eran sus compañeros del colegio. El líder del grupo era Miyano Hiroshi, de 18 años, que a pesar de su corta edad era un delincuente violento que tenía conexiones con los yakuza. El joven tiempo atrás le había confesado sus sentimientos a Junko, pero cuando ella lo rechazó no pudo sacársela de la cabeza. El rechazo fue tan humillante para él que lo convirtió en una obsesión enfermiza. En lugar de superarlo, juró vengarse. La llevaron a la casa de uno de ellos, donde la mantuvieron en cautiverio durante 44 días infernales, que hoy son considerados uno de los episodios criminales más atroces en la historia de Japón. Fue sometida a físicas constantes, la tenían desnuda en un cuarto, la privaron de los alimentos, descargaban toda su ira a diario contra ella, y además se calcula que la más de 100 hombres, los cuales eran invitados por Hiroshi para que hicieran con ella lo que quisieran. Hiroshi se jactaba de tener a la chica en esas condiciones como si fuese un trofeo y quería que los demás lo presenciaran. Mientras sucedían todas esas cosas, en la misma casa vivían los padres de uno de los jóvenes, que no intervinieron en ningún momento ya que supuestamente vivían amenazados por su propio hijo. Con el correr de las semanas, el cuerpo de Junko quedó tan destruido que apenas podía moverse. Llegó a suplicarles que terminaran con su sufrimiento, pero en lugar de eso los captores redoblaron la violencia. La habían quedado viva con vidrios y otras tantas vejaciones que habían conseguido que ya no pudiera valerse por sí misma. A los 44 días, finalmente su cuerpo sucumbió. Los adolescentes entraron en pánico, pusieron sus restos en un barril con cemento y lo arrojaron en un descampado.
A pesar del sufrimiento inimaginable que padeció Junko, los 4 principales responsables fueron juzgados como menores de edad, por lo que recibieron sentencias absurdas. Todos ellos a los 30 y pico de años fueron liberados. Personalmente, este caso es uno de los más desgarradores y turbios que he conocido. Si hubiera salido en una película nadie lo hubiera creído, pero pasó en la vida real, y a pesar de ser uno de los casos más macabros de la historia moderna japonesa, Internet tampoco tuvo piedad con esta víctima. El origen de los memes que intentan ridiculizar a Junko, por increíble que parezca, tiene que ver con Charlie Kirk. Algunos sectores de la extrema derecha que se enojaron al ver tanta frivolidad con la que se trató la muerte de Charlie, adoptaron la siguiente lógica: si está bien reírse de Charlie Kirk, entonces también podemos hacerlo con cualquier otra víctima. Eligieron deliberadamente uno de los casos más horribles que existen, sabiendo que provocaría una reacción inmediata por parte del otro bando, para que después, cuando se indignaran, poder tildarlos de hipócritas. ¿Por qué reírse de unos está bien y de otros es pasarse? Ese es el argumento que intentaban instalar, en definitiva una estupidez nacida del fanatismo político. El 14 de junio de 2026, 2 helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre Río de Janeiro. Un hecho que de por sí ya era muy inusual se volvió todavía más impactante cuando trascendió que en una de las aeronaves viajaba solamente el piloto, mientras que en la otra, además de la tripulación, iban 2 famosos, el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree, de 23 y 32 años respectivamente. Todo indica que ambos habrían estado colaborando en algún proyecto audiovisual, pero el destino les tenía reservado un trágico desenlace digno de una película de Hollywood. Al tratarse de un caso tan reciente, la justicia sigue intentando determinar las causas que provocaron el accidente. Sin embargo, lo que realmente me interesa analizar en este video no es el accidente en sí, sino la reacción de internet. La noticia se propagó como la pólvora. Todos los medios de habla hispana, independientemente de si sabían o no quiénes eran estos 2 famosos, hicieron eco del caso para rascar un par de clics. Las reacciones de la gente, a grandes rasgos, podríamos dividirlas en 3 grupos: quienes quedaron genuinamente afectados, luego estaban los indiferentes y por último, en menor cantidad, estaban los que se alegraron. Muchos aprovecharon la situación para hacer memes de humor negro, escudándose en que como Gaspi tenía un sentido del humor áspero, esto también le hubiera hecho gracia. Pero un escalón por debajo están todos los oportunistas, todos esos medios e influencers que vieron la tragedia como un puente para llegar a más audiencia y lucrar a base de un accidente, fingiendo un interés que jamás habían demostrado por estas 2 figuras del entretenimiento. Creo que no hace falta aclararlo, pero por las dudas lo voy a hacer. Este es un formato totalmente diferente a los videos que he hecho en mi canal sobre memes que esconden historias perturbadoras. En esos videos lo que hago es analizar memes muy famosos que todos conocemos, pero que casi nadie sabía que tienen un origen oscuro. En cambio, en este video hablamos sobre tragedias colosales que hasta salieron en televisión, pero que los usuarios en internet empezaron a burlarse de la situación creando memes que le restan seriedad a la tragedia. Si el concepto les gustó y quisieran ver otra parte, denle like al video y díganme qué otros casos quisieran que abordemos.